Presentación del señor Michael Wheeler. Buenos días, damas a todos. Si esperaban ver al señor Perrot esta mañana, yo siento informarles que la presentación de él no será posible, así es que tendrán que escuchar la mía. En todo caso, lo que quiero hablar hoy es acerca de el consumo de café especializado en Europa y particularmente las tendencias de consumo que existen. Em, es justo decir, me gusta moverme y tener que estar en un solo lugar en el podio, me inhibe un poco. Pero bueno, es justo decir que cuando el movimiento especializado comenzó en Estados Unidos, el intercambio en Europa no se interesó mucho y no pensó mucho acerca de esta nueva idea que los Estados Unidos estaban tratando de nutrir. Pero también había ciertos elementos ahí que sí fueron atractivos, especialmente para los pequeños emprendedores en la industria del café en Europa. Ellos vieron el potencial y también los tostadores tradicionales observaron y pensaron que de pronto habían encontrado algo interesante ahí, así que no tardaron mucho ah, para importar ese fenómeno a Europa y para que Europa abrazara la idea del café especializado. Así que, habiendo dicho eso, comenzamos desde una base mucho más distinta entre Estados Unidos. Pues ahí el consumo de café era bastante pobre. Pero en Europa los europeos creían que el café que consumían era bastante bueno y de buena calidad. Así que eh, ambos comenzaron de puntos de partida distintos. Así que cuando observamos el desarrollo del café especializado en los Estados Unidos y el de en la industria en Europa, se pueden notar muy marcadas diferencias. Si observamos a Europa, por ejemplo, verán que es muy sorprendente que la industria está hecha de un rango de participantes más fragmentado. Tenemos más operadores pequeños que en el caso de los Estados Unidos. Y eso puede ser que sea una sorpresa para muchos, pero si ven, por ejemplo, la escena de cafeterías en Estados Unidos, alrededor de un 45% de ellas están controladas por cadenas o marcas muy grandes. Sin embargo, en Europa es alrededor de apenas un 25%, lo cual es una diferencia significativa en cuanto a la estructura de la industria. En Europa um, incluimos un rango mucho más variado de culturas de café y sabores y tenemos expresos en el sur, tenemos tuestes más claros en el norte, tenemos otro en el este y tenemos instantáneo en Inglaterra e Irlanda. Así es que es totalmente un punto de partida muy diferente, si así se quiere. Y hay algo muy importante que preferiría no decir, pero tengo que, porque las estadísticas son muy claras, es que la industria norteamericana ha tenido un mucho mayor impacto en esta tendencia en el sentido de abrazar el café de calidad que lo que ha hecho su contraparte europea. Como lo podrán ver en esta gráfica, les muestra el
café de primera que es pagado en la importación neta, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y podrán ver que en Estados Unidos en los últimos 25 años ha estado mejorando consistentemente la calidad del café. Y eso está demostrado por los mm, de primera que paga por su café. Así, por el contrario, si ven los países de Europa, podrán ver que, por ejemplo, en Alemania ha pagado consistentemente precios más bajos por su café y por ende casi se puede asumir que está consumiendo café de más baja calidad como resultado. También hay unos signos eh, prometedores, mm, y es que algunos de los europeos están comenzando a mejorar la calidad de su café. Un asunto que, en el que no podemos discutir que el mercado estadounidense ha sido el más exitoso, abrazando el perfil de calidad como un todo en la industria, que lo que ha hecho la industria europea. Y como exdirector de la Asociación de Café Especializado de Europa, yo prefiero no hablar de eso, pero sí quiero enfatizar ese punto particular. ¿Y qué información les voy a mostrar? Mm, Les mostraré un poco acerca de exportaciones de café orgánico y café diferenciado. También les mostraré un panorama de cómo es el consumo general en Europa. Y les mostraré cómo eh, los mercados del Pacífico en Europa se están comportando. Y he escogido dos mercados en donde la información es buena, pero que también muestra historias muy contrastantes como resultado. Nuevamente, esto es un poco dispar, pero por lo menos pinta el panorama. Debo enfatizar nuevamente que mucha de la información debe considerarse con mucho cuidado. Y yo lo he hecho para enseñarles un poco de las tendencias. Si vemos lo que está reportado, las exportaciones reportadas de café orgánico en Europa, estos números vienen del ICO, los que pueden notar en la diapositiva. Y estos números están mal. Puedo decirles que estos números son incorrectos porque están han sido tomados de certificados de origen, y cuando los países productores ponen certificado de origen, la caja eh, en la que sean orgánicos o no, eh, es voluntaria si la toman o no, o la incluyen. Mm, Pero sí, lo que me interesó y me pareció válido rescatar es el patrón que se nota en la gráfica. Yo les estoy mostrando exportaciones y lo que se ve es que sí, la tendencia de exportaciones de café orgánico está creciendo, y lo que vemos a los productores que continúan obteniendo la caja, los seguirán haciendo. Y bueno, aunque la información no está completa, sí les muestra la tendencia y el patrón. Así que dicha tendencia acá es razonablemente buena. Y se pueden tomar las importaciones y exportaciones del café orgánico y notar que están en el alza. Eh, Aunque bueno, en 2015 hubo una pequeña baja, pero nuevamente no se sabe por qué.
exactamente qué fue lo que sucedió, como un presentador lo mostró ayer. Pero pienso que tuvimos es- ese impacto de que hubo en 2014, quizás afectó también al año 2015, pero no puedo decir eso como algo certero. La siguiente diapositiva acá es de café diferenciado. Eh, Básicamente hablando de cafés certificados, es decir, cafés que llevan en algún tipo de etiqueta de Fair Trade o Rainforest Alliance. O no orgánico, pues es separado, pero nuevamente esta información no está completa. Esto es apenas información parcial. Pero nuevamente se asumen que las personas van a mantener un patrón cada año o el mismo patrón cada año, se puede crear un panorama realista. La escala puede que esté mal, pero el patrón es bastante uh, preciso. Y como pueden ver, es un crecimiento constante, pero sí es preocupante que en 2015 hubo esta caída, de la cual no estamos muy seguros por qué se dio, ni cómo se afectó específicamente el mercado de lo orgánico o lo especializado. Esta es una de mis nubes sentadas en el horizonte que no sé realmente cómo interpretar esto, si esto es una nube de tormenta o una nube pasajera. Cuando obtengamos más información yo les puedo hablar más al respecto. Vamos a ver un poco a la desaparición del café en Europa. Como pueden ver, está plano. Realmente no se ha movido mucho. Algunos años de diferencia, un poquito menor 2015 que 2016. También pueden decir que lo que vemos ahí es que la desaparición de consumo se mantiene en términos de café verde. Si vemos un poco más de información, nuevamente en consumo per cápita, hay es un poco más exagerada, pero se mantiene bastante, bastante plano, pero sí se muestra, sin embargo, un pequeño incremento. Así que sí parece ser una tendencia general hacia el alza en el consumo per cápita. Nuevamente, no hay mucho que más derivar de ahí, pero sí es una historia que pienso a la que volveremos. Si vemos esta nuevamente gráfica, esta es una de las que he extraído en cuanto a ventas al detalle. En el oeste de Europa involucra a la Unión Europea, y Noruega y Suiza. Y como pueden ver, está también relativamente plana por los últimos 4 años o un poco más. Ha habido un declive en las ventas de café fresco. El café fresco siendo café vendido a través de supermercados, no necesariamente para el hogar, sino el que se vende en supermercados y tiendas. Y como pueden ver, hay una tendencia preocupante hacia la baja, pero para dar algunas buenas noticias, las ventas de café en la presentación de una taza está subiendo en una buena curva de ascenso, y lo que está sucediendo acá es bastante claro, y es que lo que estamos viendo es una transición de las personas chorreando café en sus casas para utilizar esta otra presentación de
por taza. Y esto porque cuando se hace el café mediante un método de chorrea tradicional se pierde mucho café. Pero cuando se utiliza la, la servida individual, no se está desperdiciando nada. Así que estamos utilizando bastante bien el café que se ordena o se compra. Y esto lo que está mostrando claramente es que probablemente las personas están tomando más café. Sin embargo, no se está mostrando en la estadística global. Estamos utilizando el café y sí importamos, pero más efectivamente que en el pasado para este evento. El café era el producto principal a la venta y no la comida ni la pastelería, sino que eran específicamente cafeterías. Y esto es muy significativo porque ha crecido alrededor de un 7-8% en el último año. Así es que estamos viendo este crecimiento masivo de cafeterías. Vemos, y nuevamente, uno de los dilemas que tuve cuando produje esta diapositiva es que vi los números en dólares y decidí, perdón, los vi en libras y los cambié a dólares. Y cuando me di cuenta que estaba viendo números de 2015, pero por el Brexit la libra bajó en valor. Así es que el valor de la libra actual al del 2015 es distinto. Así que hubo una diferencia en eso, pero alrededor estamos hablando de unos 12 billones de dólares vendido. Es un 9.5% de incremento en cuanto a retornos y ganancias. Y cuando vemos al café marca, algunas de las diferencias entre Estados Unidos y Europa es que las cafeterías de marcas grandes tienen un espacio en el mercado mucho más grande en los Estados Unidos que en Europa. Y eso se puede ver acá en la gráfica. Esas de esa, de esas tiendas 645 son de café de marca grande. Eso es un aumento de alrededor de un 11%. Eso quiere decir que están haciendo las cosas bien. Y los principales jugadores son Costa, Starbucks y Café Nero, como lo ven en la diapositiva. Starbucks no está creciendo de la misma manera que Costa y Nera. No sé por qué. Interesantemente, el año pasado ellos controlaban 54% del café de marca, pero en 2015 eso bajó a un 53%, así que básicamente otras cadenas comenzaron a entrar al mercado. Si vemos al café como un total de cafeterías, podemos ver un rápido incremento en el número de cafeterías independientes desde el 2013. No sé por qué, no puedo darles una razón específica del por qué el sector independiente ha aumentado más rápidamente en los últimos 2 años, a diferencia de cuando vemos el café de marcas grandes, ha habido un crecimiento estable. No sé por qué todas las personas empezaron
a pensar que las cafeterías eran el siguiente negocio en Inglaterra, pero pareciera ser que esa fue la decisión con la que tomaron y las gráficas lo muestran. Si vamos un poco más hacia las figuras más macro, en cuanto a las ventas de café, y lo que vemos es que las ventas de café fresco están en crecimiento en una curva estable hacia el alza. Y las cápsulas de café por taza también. En Y cuando vemos también el índice en el café instantáneo, se puede ver una transición muy claramente del café instantáneo al café fresco, café chorreado fresco. Ahora veamos lo que está sucediendo en Alemania. No mucho, la verdad. Es una historia más bien triste, pero bueno, hay algunos signos prometedores y algunas cosas en el horizonte. Vamos a ver acá. No estoy tratando de comparar dos sets diferentes de información. Los datos que encontré para Alemania, de hecho, incluyen estaciones de estaciones de gasolina, pastelerías y también otros lugares en donde se vende café y donde el café era un artículo importante de sus ganancias, pero no necesariamente era el producto principal o canal de sus ventas. Y los números ahí también sugieren que hay alrededor de 35.000. Y bueno, esos son números de información pública, así es que no queda más que utilizarlos como están. El retorno ahí es de más o menos 2.2%, que si se contrasta con lo que estaba sucediendo en Inglaterra, el incremento era 9.7%, así que tenemos algo alrededor del 2.2% de retorno. Y las cafeterías de marca estaban creciendo casi un 11%, y aquí en Alemania están creciendo apenas un 1.6%. Así que sí hay crecimiento, pero mucho más lento que lo que se ha hecho en Inglaterra. Si vemos aquí quiénes son los mayores jugadores en Alemania en términos de café de marca, es McCafé, Starbucks y Sigifredo. Son los tres que dominan el mercado. Y como pueden ver, el incremento acá es pequeño, 7 o 6, 4 de incrementos, lo cual es muy lento en el sector del café de Alemania. Y bueno, obviamente es un tema de por qué preocuparse. Y si vemos las ventas al detalle del café en Alemania, vemos que se mantiene plano. Y si vemos acá también, comparado con el de Inglaterra, estaba quien tenía un crecimiento mucho más rápido. Aquí no, aquí se mantiene plano. El incremento en la presentación de una tasa sí es notorio, pero es una moda. Pero repito, estamos viendo un cambio entre el café de taza al tradicional. Así que el futuro para el consumo de café especializado en Europa, no hay duda en mi mente que el consumo europeo de café especializado continuará creciendo. También pienso que las tendencias que hemos estado viendo
en los últimos 5 años son tendencias que van a continuar y todavía pienso que va a haber un cambio especialmente en algunos mercados, un cambio del café instantáneo al café fresco y del café fresco veremos este crecimiento a las tasas o presentación una de tasa individual. Eh, el mercado de irlandés es muy similar al de Inglaterra y pienso que también vamos a ver estas presentaciones en algunos otros países que están adoptando estas formas de tomarlo. Así es que seguirá expandiéndose. Pero si vemos el consumo general en términos de granos verdes, entonces hay que comenzar a pensar en que sí, de pronto tenemos un problema. Hay alguna pequeña señal de esperanza y es que al tiempo que eh, transicionamos del consumo de un tipo en donde la máquina de chorrear era el aspecto dominante, a como ahora es más el tema del expreso o más de las tazas. Así que la cantidad de desperdicios está siendo reducido y de pronto vamos a salir pronto de ese ciclo para compensar por el desperdicio y pronto no va a haber más desperdicio. ¿Cuánto va a durar eso? No sé realmente, pero probablemente no pasará en los próximos 5 a 10 años. Pienso que en los próximos 5 o 10 años veremos un crecimiento del grano en verde razonablemente estancado a 2023, 24, 25. De pronto podremos ver ya nuevamente sí un incremento más notorio. Esa fue mi presentación. Muchas gracias.